que van en el automóvil marca Triunfo. Allá solo hay una marca de carro, no puede, eso de Mercedes, Chevrolet, no. Es solo una marca, Triunfo. Doy gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo. Oye, Alvio, eso estuvo tremendo. Oiga, lo que estaba hablando Carlos ahora, hasta que haya puesto a todos sus enemigos. Tú sabes que a veces a mí me vienen pensamientos y me dice, ¿y cómo tú vas a gobernar al mundo? Pues esos son altiveces que vienen. Y muchas de ustedes dicen, pero ¿cómo va a ser si esto todavía está tan atrasado? Pero fíjate que Dios saca a luz la vida y la inmortalidad ¿por medio de qué? Entonces, ¿cuál es el medio para todo? Sí, yo no tengo que contestarle eso a las maquinaciones que me vienen a mí. Cuando eso me viene a la mente, digo, recuerda, a mí mismo, yo, recuerda que es a través del Evangelio. Lo que hay que hacer es predicar el Evangelio. Y que el Evangelio, Dios, si es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Pues que lo resuelva Él, porque yo tengo que preocuparme por eso. Que lo resuelve el mismo Evangelio. Eso es lo que tú tienes que hacer para ti cuando te suben tus altiveces. Gracias, gracias. Cuando te suba tu altivez, dices, espérate, todo es a través del Evangelio. Y el Evangelio no se había predicado. Quiere decir que en la paciencia de Jesucristo se esperó 2000 años en lo que Él mismo sacaba el Evangelio, porque con el Evangelio es que se va a lograr todo. No es con maquinaciones nuestras, ni estrategias. Hay gente que piensa que yo me reúno para los programas de mercadeo. Sí, ellos piensan que nosotros nos reunimos mensual un grupo de personas y aquel aporta, este dice, mire, ok, vamos a hacer esto, pues vamos a marcarlo el 6-6 para llamar la atención. Ellos piensan que eso es una maquinación. Pues porque es que ellos funcionan así, en su malicia ellos dicen, espérate, esto está haciendo así, así, así. Pero aquí no hay ni reuniones para eso. Aquí simplemente hablamos y el Espíritu y el Evangelio, y es que quien logra hacer todo. Es como, mire, esta situación del abogado, de los 15,000, famosos $15,000, eso, que no, yo he oído de gente que han dicho, pues yo no voy a sembrar más, porque si es para eso. No, yo no tengo el dinero para pagar eso. Y odiaría usar el de la iglesia. Un bendecido en Nueva York envió $30,000. Ahí cubrió 2 meses. Y tú preocupado de cómo se iba a pagar. Hizo así 30. Ya. Y ya me dijeron de otros 30 que vienen por ahí, por si cogen los 4. Y no tiene que ver nada con tu bolsillo. Es que aquí todo está fríamente calculado. Lo que tú tienes que mirar es el propósito después que pase todo eso. Así que el dinero de la iglesia no se ha tenido que tocar. De todas maneras es un privilegio. Para lo bueno, para lo malo. Sea por bien o sea por mal, el Evangelio es anunciado. Eso es así. Oye, qué convención más brevecita, ¿ah? Buena, concisa, precisa y maciza. Buena que estuvo, muy buena. Tuvimos unas victorias muy lindas y tuvimos mucha visita de todas partes. Y hubo derrumbe, amenazas de bombas. Bueno, ¿qué no hubo allí? Pero todo se dio y todos llegamos lo más bien. También tuve el privilegio de ver este nuevo número, El Chico de la Gracia. Este CD lo estuve escuchando en el día de ayer, que me pasé descansando, porque tú sabes que aunque siempre vamos en triunfo, el cuerpo a veces como que me quedé en pijama todo el día, tú sabes, de aquí no me muevo. Tremendo, estuve escuchando todos los números, precioso, es una salsa de puro hierro, se siente el peso de las trompetas, de los arreglos. Te felicito, Eric Castañeda, y mira sus padres que están ahí al lado, ponte en pie. Sí, Telma, qué lindo.
Imagínate, él está aquí desde que, la última vez que yo casé, yo creo fue él. Yo casé a Martín Guío, cuando yo casaba, ya yo no caso, así que no te metas en... Me quitaron la licencia de casar. A ti también, Janet, ¿sí? Ah, tú fuiste la primera, mira. Oye, y mira la hija que grande está. Oye, os ha llovido mucho. Qué bien. Oye, cuando llegué de Costa Rica, pues pasaron mi pasaporte aquí en Estados Unidos. Pues si fuera en Costa Rica, pero acá cuando estoy llegando, pasa el pasaporte, inmediatamente la luz, y sabía yo. Y entonces, vaya, llegué como a las 10:30. Como a las 10:30 llegué a la casa. Empezaron a hacer preguntas y ¿qué usted hace? Y pues, yo soy un predicador del evangelio. Y sin verme las manos, porque el counter era así. Dice, y esos 6 pues usted los lleva. Y dice, quiere decir que eso ya venía programado. Dice, pues porque esos 6 significan eso mismo. En eso hay sabiduría. Y yo predico un evangelio que usted nunca ha oído. Por lo tanto, es el evangelio lo que yo predico. Esa es mi interpretación. Y eso hay que respetarlo. Y el 666, para usted puede ser malo o para las autoridades, pero para nosotros es algo bueno. Y lo apreciamos y por eso tanta gente se está marcando. Bueno, tuve un buen rato, conocí una bendecida allí, Soledad. No te dejes sola, Soledad. Escuché el testimonio de Soledad tan lindo, un fruto de Tony Seguridad, que ella corta pelo, ¿no? Estilista, o ¿cómo se llama para las mujeres? Peluquera. Estilista, peluquera. Y me estuvo contando cómo llegó a este conocimiento. Oye, mira qué revelación me dijo. Uno aprende, por eso es que el cuerpo tiene que nutrirse. Me dijo que una vez ella fue a la iglesia católica, ya Tony le venía hablando, y entonces el cura le dio la hostia, y entonces le dijo, este es el cuerpo de Cristo, y se tragó el cuerpo de Cristo. Y después que se lo tragó, el cura dijo, pasen al frente los que están enfermos que vamos a orar para su sanidad. Y ella dijo, pero si yo me tragué a Cristo, ahora tengo que orar por mí, que Cristo me sane. Si yo me tragué a Cristo, entonces porque ahora hay quien ponerme mano, si tengo a Cristo tragado ahí dentro. La verdad que con un poquito de lógica se desmantela ese sistema. ¿Verdad que sí? Pablo dice que usted está completo. Y entonces después te dicen, Señor, auméntame la fe. Y yo digo, pero no te dije que estás completo. Y yo, no, pero auméntame la fe. ¿Qué quedamos? O te aumenta la fe o estás completo. Si estás completo no te falta nada. A ti no hay que aumentarte nada. Lo que sí hay que aumentarte es conocimiento. Y eso te lo aumentas tú oyendo la palabra. Oye, Fernando, qué bien te quedó eso. Qué orgulloso me siento. 12 años con nosotros. 12 años. Y su profesionalismo se lo dedica a las leyes y a defender al Ministerio Creciendo en Gracia. Te felicito y doy gracias por esa inversión que hayas cogido un viaje solo para estar con nosotros y hablar de estos asuntos. Así que te felicito. Todos felicitamos. Y todos ustedes los que fueron, fue algo... se me olvidó decirle que después de la investigación allá, había un oficial de inmigración que es puertorriqueño, y entonces ya se estaba yendo la gente, estaba solito el lugar, y dijo, mira, ese es Jesucristo, hombre, de Ponce, tú eres de Ponce, ¿verdad? Y entonces se vinieron todos los oficiales ahí, y cogí mi congregacioncita y empecé a ministrarle. Uno de ellos, que es de apellido Díaz, se parecía mucho a Andy García cuando estaba más joven, ¿no? El artista, cubano él, y entonces me dijo, ¿usted hace milagro? Y yo dije, muchísimo. Dice, yo tengo a mi hijo enfermo en mi casa, ¿usted puede hacer algo? Y yo, bueno, yo puedo, junto contigo, si tú lo recibes, que su ángel le sane allí donde está.
Dice, pues yo lo recibo, me dijo. Digo, pues yo lo recibo, me pongo de acuerdo, recibe, cuando llegas a tu casa, tu niño está sano. ¿Eh? Vamos a ver lo que sucedió. Otros se burlaban, me decían, oye, regálame ese rol si tú eres Jesucristo. Y dice, no puedo regalarte. Búscate a alguien que te regale uno, porque este me lo regalaron a mí y yo lo regalo, no se regalan. Otros se burlaban y otros decían, pero fíjate, no permitió que se burlaran. Dice, oye, pero lo sabes, y si él es Jesucristo, ¿qué te vas a hacer? Y si es verdad. Bueno, vamos al mensaje, el tiempo, mira, son las 9 ya. Ojalá lo hagan en 15 o 20 minutos, porque tengo muchos versos bíblicos ahí. Vamos a hablar de cabezas representativas que nos representan. Por ejemplo, Adán todos mueren, eso es una cabeza representante. Sin tú hacer nada, el que nacía antes de Cristo morir, al bebé nacer, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos los bebés nacían en pecado. ¿María estuvo antes de la cruz? Pues María no es Santa María, como dice la Iglesia Católica, sin pecado concebida. Eso es un disparate en proporciones alarmantes. Porque si nació antes de Jesucristo morir, nació en pecado. Moisés nació en pecado, todos nacieron en pecado. Que no lo sabían era otra historia, pero estaban en pecado. Porque hay cosas que Dios hace y no se saben. Mira, Cristo murió y quitó la muerte y todo el trabajo que hizo nos hizo perfecto. Y eso no se sabía, eso se supo cuando Pablo después lo escribió. O sea, se hizo, tomó lugar, pero no se sabe. Hay cosas que tú haces que tú no sabes lo que hiciste, luego después se te dice. Se te dice lo que hiciste. Tú pasas por una escuela al millaje correcto y se te olvidó mirar que es a 15 millas. Y tú pasaste y te paró la policía y te pasó a 30 millas. Bueno, 30 millas es lo que es, no cuando está la luz diciendo hay tiempo de escuela. Hiciste algo y lo averiguaste después. Y pagaste después también. Entonces, cuando Adán pecó, pues todos salían dañados, todos en pecado. Eso es una cabeza representante. Tú no hiciste nada, Dios lo hizo por ti. Dios trajo a Adán y Adán te fastidió. Y tú no hiciste nada. Él se vistió de carne en Cristo y te quitó el pecado. Y naces, si antes nacías en pecado, después de la cruz todos los niños nacen salvos, santificados, perfectos, pero los pueblos y naciones no saben eso. Y entonces el niño cuando crece le dicen tienes que bautizarte, tienes que hacer la primera comunión, papá Dios te va a castigar si haces mal, tú eres malo, no hagas lo malo, esto, y por ahí un sinnúmero de cosas, y así es que se destruyen las naciones. Por eso es que el Evangelio va a sanar las naciones, porque si se predica a través del Evangelio todo se arregla. Lo que tú necesitas es buena información aquí. La mala te daña, la buena te arregla. Tú estás bien, el problema es que estás oyendo. Lo que entra por el oído determina lo que tú eres. ¿Tú te crees que Dios te ayudó a ti o te está ayudando? Dios no hace nada. Nunca le hace nada. Todo depende de la información que tú tengas aquí. Esas procesiones que hacen ahí en la calle 8 para ayudar a Cuba, eso está resuelto ya. Cuba se ayuda con la correcta información, no con nada que nadie hace. A ti se te ayuda oyendo la palabra de verdad. Tú oyes, ¿tú te crees que Dios te ayudó? No, Dios no te ayudó, Dios te ayudó hace tiempo. Llegó la información y está todo arreglado. ¿Qué tú estás oyendo? Lo que tú estás oyendo determina lo que tú eres hoy. Tú eres hoy lo que tú sabes. No solo lo que oyes, porque lo puedo oír por ahí, salir por allá, pero si lo oyes bien, eso determina lo que tú eres. ¿Correcto? Entonces, cabezas representantes son eso. Adán, cabezas representantes. Pecó, todos pecamos. Yo no estaba allí, ni tú tampoco. Pero en aquel tiempo. Entonces, otra cabeza representante, vino Jesús de Nazaret, murió, quitó el pecado
Y ahora los niños nacen salvos, santificados, perfectos, sin condenación, sin demonios, sin espíritus malos, sin mala suerte, sin todas esas cosas que se inventan por ahí, que la gente dice que te hicieron mal de ojo al nene, que el nene fue un mal de ojo que hizo la vecina porque lo quería, porque ella no pudo tener un bebé y lo miró así y se le pegó. Esa basura que te venden por ahí. Eso no existe. A menos que tú lo recibas. Si tú no tienes información aquí, te dices, me hizo mal de ojo, y ahí lo creíste, y ahí le das poder a la mala información, y la mala información te come. Y entonces, por ejemplo, Juan el Bautista es una cabeza representante. Juan el Bautista vino dando testimonio de Jesús. Y Juan era respetado por todo el pueblo judío. Era respetado, el profeta Juan el Bautista. De hecho, que una vez a Jesucristo los fariseos lo confrontaron y le dijeron, ¿eres tú de Dios? Y Jesús de Nazaret le dijo, bueno, yo contesto si me contestas otra pregunta. ¿Juan el Bautista es de Dios? Y como lo respetaban tanto, dice, sí. Bueno, pues entonces, si Juan el Bautista es de Dios, él habla de mí. Y él se defendía así. Sin embargo, siendo un amigo de Jesús de Nazaret y hablando bien de él y preparándole el camino, él era el que preparaba el camino para la llegada de Jesús. Cuando Jesús oyó que le iban a cortar la cabeza, no hizo nada por él. ¡Qué amigo! Tantos milagros que hacía Jesús de Nazaret y ahí no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque eso era una cabeza representante de ley. Y entonces le cortaron la cabeza dando a entender que esa cabeza terminó. Entonces quedó otra cabeza que era la mente de Cristo. Porque no es la cabeza, es lo que está dentro de la cabeza. Las cabezas no hay ningún problema. ¿Verdad que no? Cabezas chiquitas, grandes, horizontales, verticales, es lo que está ahí adentro, es lo que determina. Y entonces Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Entonces apareció Jesús de Nazaret y él tenía, siendo Dios mismo, él tenía la mente de Cristo. Era una buena cabeza. Pero esa buena cabeza no podía hablar porque él estaba cumpliendo la ley. Entonces él tenía que estar hablando, algo tenía que decir, pues lo hablaba en parábola. Y hablaba para que no entendieran y no se arrepintieran. O sea que él complicaba las cosas. No preguntes por qué, simplemente déjame decirte lo que él hizo. Después tú resuelves eso y lo aprenderás después. Tú no tienes que entender todo esta noche. Sí, hay gente que se enredan en eso, entonces yo sigo hablando y están enredados. ¿Pero por qué? Y te pierden lo otro. Sí, porque hay gente que se enreda, mira, son mentes laboratorio, que le llega algo y no lo pueden poner, empiezan a solucionar eso ahí mismo, y entonces se pierden el otro. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Yo te estoy librando a ti para que no te pase lo que me va a pasar a mí. Porque yo mismo estaba diciendo, bueno, ¿y cómo yo voy a arreglar esto? Hasta que Dios, a través del Evangelio, me libró el Señor de esa. Usted no ve que la prensa me hace preguntas a mí que a veces yo digo, yo no sé. Ahora no, ahora si me preguntan, sé. A través del Evangelio. Si el Evangelio es poder de Dios, ¿podrá o servir a arreglarlo? No, es el Evangelio quien lo arregla. Entonces, él hablaba en parábola y no podía hacer nada hasta que no llegara a la cruz. Por eso es que él decía, tengo que llegar allí. La idea era morir, porque una vez él llegara allá, no es simplemente por morir y quitar el pecado, es que si llega allá hay esperanza para que la mente de Cristo regresara a la tierra. El plan de Dios. Y entonces una vez murió y resucitó, quitó el pecado y entonces él pudo ahora.
Lo que sucede es que Pablo no era Jesucristo hombre. Pablo era un instrumento, un profeta, un edificador. Y entonces la mente de Cristo volvió en Pablo, pero no para quedarse. Sino que cuando Ananías oró por él, dijo, y en las veces en que se te aparecerá a ti. O sea, que no era una revelación. Pablo tenía un poquito de revelación, la escribía y se quedaba en blanco. Y de momento tenía otra visión. Y venía y le daban la otra partecita. Y se paraba y volvía a la otra partecita. Hasta que la mente de Cristo se fue plasmando en papiros, en libros. Y entonces esas 14 cartas es la mente de Cristo escrita en letra. Pero era necesario para que cuando Jesucristo hombre apareciera en mí, yo no venir con nada nuevo, sino que yo digo, la defensa mía es, no, sí, eso está escrito hace 2000 años. Imagínate que yo apareciera algo con algo nuevo ahora. No, el sistema religioso mundialmente por 2000 años, ellos respetan esos 14 libros. No lo entienden, pero los respetan y saben que está ahí. Por eso es que tú respetas la labor de Jesucristo, hombre, porque tú mismo has dicho, si Él no dice nada que no está escrito. Pero, ¿por qué eso te da confianza a ti? Porque tú sabes que eso lleva ahí 2000 años plasmado. Esa es tu confianza, que eso lleva ahí 2000 años plasmado. Y eso me da la confianza a mí para poder saber que tú crees en mí. Si no llega a estar escrito eso, imagínate con que yo iba a aparecer ahora, hacerle trucos y tendrías que venir como un mago a hacer trucos para convencerte, o hacer milagros, sanar a la gente para convencerte. Eso hizo Jesús, hizo milagros y no creyeron en Él. Ahora venía la mente de Cristo plasmada y escondida, codificada, que nadie le entendía. Fíjate si nadie le entiende que lleva 2000 años con todos estos teólogos inteligentísimos, pero cuando miraban interpretaban todos diferentes. Todos interpretaban diferente. De hecho, las reglas de fe todas son diferentes. Por eso es que no hay un movimiento creciendo en gracia, sino que hay bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, mormones, católicos, carismáticos católicos, de todo. O sea, porque como la mente de Cristo no había sido explicada, no se había manifestado, pues entonces lo que había era diversidad. Y entonces en la diversidad estuvo hasta 1973 que se manifiesta la raíz de Isaí, se manifiesta el propósito de yo haber nacido. Entonces ese evangelio comienza a trabajar conmigo. Naturalmente trabajaba conmigo, yo no podía quedarme callado, yo lo daba. Trabajaba y daba. Llegaba y yo daba. Aunque doliera, aunque me abandonaran, aunque me criticaran, todo lo que llegaba yo tengo que decirlo, todo lo que se me revelaba. A veces convencía y a veces me abandonaban. A veces era un grupito chiquito y a veces un grupito grande. Pero que yo no podía depender de tamaños de audiencia. Yo tenía que depender de lo que la mente de Cristo en mí manifestaba para poder darlo a conocer. Entonces, fíjate cómo dice, oye, yo no he leído un verso bíblico. Ay, padre. Eso sí que está raro. Primera carta a los Corintios 2:16. 2:16, vamos a comenzar con ese. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es un acto de cortesía. En sí, quien tenía la mente de Cristo en ese momento temporalmente, era Pablo. Pero tú sabes lo difícil que es hablar de uno. Entonces él tenía que decir, más nosotros tenemos, pero en verdad lo correcto ahí es, más yo tengo. En otras palabras, él pudo haberle dicho,
Yo dije tenemos, pero si alguno abusa de esto, voy a hablar claro. Tú lo que tienes es la información de la mente de Cristo en ti, pero quien la tengo soy yo. Es como a veces yo digo, hermano, nuestro apostolado ha logrado alcanzar. Pero en sí no es el apostolado es mi apostolado. Pero por cortesía yo tengo que decir, oye, nuestro apostolado. Hay gente que no entiende lo que es el apostolado. Porque Pablo por cortesía dice que se nos dio la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. Pero en sí la versión original dice, a mí me dieron la gracia y el apostolado. A mí, no a más nadie, porque Dios fastidia y bendice solo con una persona. Adán, cabeza de representante, mató. Jesús de Nazaret, cabeza de representante, quitó. Y entonces Pablo, como perito arquitecto, él pone el fundamento. No fue Apolo, ni fue Pedro, ni fue Ayuda, ni el otro. Pablo era el instrumento para dejar plasmado lo que iba a edificar a la iglesia. Entonces, pero por ese acto de cortesía, ¿cómo dice el verso de nuevo? Mas nosotros, no, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y entonces él dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tengo una serie de versos aquí que tengo que usar mis humillantes porque lo escribí en letras pequeñas. La diversidad de doctrinas es por causa de esta cortesía y proceder. La cortesía del apóstol Pablo de decir, más nosotros, ahí se metió Pedro, él dijo nosotros, yo también, y se metió el otro, y se metió el otro, vamos a opinar. Esa cortesía se presta para traer diversidad por causa de ese acto de cortesía. Mira cómo dice Efesios capítulo 4, versos 3 y 4. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un qué. Ese espíritu con E mayúscula es la mente de Cristo. O sea, una mente, un espíritu, una enseñanza. La unidad del cuerpo está en la unidad del espíritu está en un cuerpo y en un espíritu. Tú sabes que yo a veces yo viajo y me dicen, oye, a mí quien me gusta es Rafael. Si yo digo, pues Rafael me llama, yo le doy la información, pero a él le gusta el cocinero Rafael, porque Rafael cocina en una forma como un abogado, ¿verdad? ¿Tú has visto un buen abogado? Un Perry Mason ganando todos los casos. Entonces yo digo, oye, tú sabes que a mí también me gusta Rafael. Y entonces, en una ocasión me dice, oye, a mí me gusta como Carlos lo hace. Porque Carlos le da un toquecito ahí, tú sabes, y Carlos me saca gritos a mí en mi casa. A veces yo en la calle, ¡ey! ¿Qué es eso? Ah, y yo no me saco gritos, yo repito lo mismo que él y a mí no me gusta como yo lo digo, pero lo dice él y, ¡ay, qué lindo! Y entonces, ahora, yo hago esto por guardar la unidad del espíritu, porque a veces escucho cosas que me duelen y pueden lastimar a Rafael y a Carlos, los pueden lastimar. Tú sabes que ahora en la convención yo puse a Rafael a predicar y alguien se quejó delante de Lázaro. Y dije, ay, ¿por qué no pusieron a Carlos? Y yo dije, es que Carlos no era Rafael. Eso depende de lo que la mente de Cristo, que no, ni soy yo.
Eso es lo que la mente de Cristo me dice a mí. Y yo digo, bueno, porque yo me quedé sin calqueo allí. Porque yo solo di a Rafael el miércoles y yo digo, bueno, yo ahora lo llevo en otra gloria y lo llevo a la convención. Y lo mismo que le di a Rafael el miércoles, lo voy a decir yo ahora en mi estilo. Cuando llegué allí, la mente la tenía en blanco y de anda. Y entonces el Espíritu me dice, es que no eres tú. Tienes que dárselo a Rafael. Oye, ¿y cómo quedó eso? Si lo llego a decir, yo lo dañaba. Yo nunca he visto a Rafael llorando. Quebrantado ahí. Y yo digo, bueno. Y entonces a veces uno dice, bueno, ¿qué hago? Estos son dos almohadas que yo tengo donde yo recuesto mi cabeza. Yo recuesto mi cabeza fácilmente. En Rafael y en Carlos, en los dos. Las recuesto. Pero si ustedes pueden hacerle daño a ellos dos, le pueden hacer daño. Porque entonces podemos decir, pues es Jesucristo hombre, Rafael y Carlos Estero y la amada. No, porque entonces estamos en circuncisión viendo un Dios de tres caras. Estamos como Juan, viendo a la bestia con una aquí, un cuerno allá. No, es Jesucristo hombre y la amada. No, por protegerlos a ellos porque le van a hacer daño diciendo que sí, porque los están idolatrando. Yo noté eso, están idolatrando a Rafa y están idolatrando a Carlos en ese aspecto. Ellos no buscan eso, porque ellos siempre son claros cuando Carlos siempre dice, así me dijo mi Señor. O Rafa ahora está pegando lo de la carta esa. Aquí está la carta. Pero para mantener, fíjate, hay algo que yo vi que me ministró tanto, porque yo cuando se trata de esto, yo soy celoso, porque yo tengo que velar por nadie tiene que velar por la unidad, soy yo quien tengo que velar. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque entonces lo que van a hacer es, mira, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí está, volvimos a la Trinidad. Entonces usted le está haciendo daño a Rafa y a Carlos, le está haciendo daño con eso porque lo están colocando fuera del cuerpo, los están lastimando, los están mutilando. Vamos a ver lo que dice Primera Carta a los Corintios hablando del cuerpo. Primera Carta a los Corintios capítulo 12, verso 12, Primera 12. Porque así como el cuerpo es uno, diga uno, y tiene muchos ¿qué? Ahí está Rafael, estás tú, está Carlos, está Albi, está Martín Guío, estás tú también. Estamos todos. Ellos no son más importantes que tú, tienen una función diferente a ti. Y yo tampoco, porque verá lo que va a decir de mí. Mira. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y beber ahí, el espíritu no se bebe, está tratando de decir, es que se nos dio a conocer, fuimos bautizados. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que si dijera el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo,
¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Anda, padre. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Oye, mira, la cabeza, que soy yo, tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de nosotros. Fíjate con quien compara la cabeza con lo más bajo, con lo que se ensucia. Porque el cuerpo puede estar muy bonito. Es más, el cuerpo puede estar hasta medio manco. Le puede faltar una mano, le puede faltar una oreja, o le pueden cortar un par de deditos y funciona. Pero que no le quiten los pies, porque se queda, se queda en neutro. Así que la cabeza, ¿ni dónde la metieron? En los pies. Yo soy la cabeza de la iglesia, porque yo tengo la mente de Cristo, pero me meten en los pies. El 21, con ese termine, ¿sí? Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces yo traigo esta plática de lo que es la cabeza, porque a mí me cayó tan mal eso. Y de contra, quiere decir que están haciendo aquí diferencia, de que este es mejor y aquel es mejor. Y ustedes son los culpables, no ellos, porque ellos no exigen eso. Yo he visto a ellos claramente, como Carlos habla de mí en todos los lugares, donde quiera que viaje. Pero hay gente que tenemos alrededor que nos puede hacer daño, porque empiezan a decir cosas y entonces de momento, bueno, hubo uno que fue a Lázaro, que lo oyó uno de seguridad, y le dijo, Carlos y el apóstol es lo mismo. Sí, somos seguros, él da la información. No, me refiero que es lo mismo. Bueno, yo entiendo que hay un solo Señor. Carlos es instrumento. No, para mí son iguales. Y entonces yo digo, le están perjudicando. Mira, ellos son dos almohadas donde yo descanso. Tú sabes lo bien que yo me siento cuando Carlos coge para un lado y yo cojo para otro. Y Rafa está en Nueva York. Y yo me voy a otro lado, y Carlos está en el Perú. Es un reposo para mí, porque el trabajo avanza. Pero ustedes pueden perjudicarlo, porque yo prefiero no acostarme. Entonces tengo yo que trabajar más. Pero si ustedes le van a hacer daño a estos instrumentos, sea Martín Guío, que es un tremendo, imagínate, ese Martín que hace más que Carlos, que Rafa y yo juntos. Entonces tenemos que ubicarnos correctamente. Una vez Pablo le dijo a Apolos, es más, a mí me dijeron que Rafael era Apolo. Una vez me dice, tú sabes que Dios me mostró que él es Apolo. Y yo digo, bueno, Rafael es más que Apolo, porque él tiene un mejor pacto, está mejor ubicado. Pero entonces, imagínate, si ustedes no se ubican bien con esto, entonces yo no puedo recostar mi cabeza, me quedo sin dormir. Y ellos tienen que seguir funcionando. Ahora, recuerda, es Jesucristo hombre y la amada. No es Jesucristo hombre, Rafael, Carlos, Martín Guío, no. Aquí es un solo cuerpo y todos nos necesitamos. Es más, dice ahí que los miembros más débiles, esos que son estorbo a veces, esos que a veces joden, esos que a veces fastidian, los vestimos con más decoro. Hay que estar cubriéndolo, coño, porque fastidian como ellos son. Pero son parte del cuerpo. Ah, padre. Carlos, ¿qué tema?
Entonces, Pablo dijo, bueno, ¿y qué es Apolo? ¿Y qué es Cefa? ¿Y qué soy yo? Si el crecimiento, ¿quién lo desvió? Así que aún Pablo, siendo el perito aquí, yo no soy nada, es la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios en este, y en aquel y en todo. Y aún yo, Jesucristo, hombre, yo soy la cabeza porque me escogieron, me dieron esa cabeza para pensar así. Pero tengamos cuidado que no hagamos una bestia con 3 cabezas. Eso quien ve cosas así son Juan. Juan dice, mira esto, la cabeza, 2 cuernos, esto, aquello. Pero aquí no se puede, aquí la unidad del Espíritu es primero. Ubique bien, hable bien, déjese de cosas de invento y que yo sentí, que que aquel. Deje esa cosa y guarde la unidad porque hay mucho trabajo por delante. Tenemos que alcanzar al mundo y cuando lleguen de nosotros tiene que haber perfecta unidad, no puede haber más desubicado. Vamos a los músicos, dale.